dedicamos a Ed Gein, el asesino que inspiró las películas de Masacre en Texas o la serie que está estrenando ahorita Monster, la historia de Ed Gein de Ryan Murphy en Netflix. Lo más interesante de este personaje es que se le compara con asesinos en serie mientras su vida criminal fue relativamente limitada. Ed Gein nació en 1906 en la pequeña localidad de Lacoste, Wisconsin, Estados Unidos. Era el segundo hijo de un matrimonio bastante estricto y religioso. Y como en la mayoría de los asesinos en serie, las actitudes comenzaron tempranamente desde casa. Su padre George era sumamente alcohólico y su madre Augusta era dominante, estricta y religiosa, influenciando gravemente desde la infancia de Ed Gein. La madre de Ed, Augusta, tenía una visión bastante particular de la moralidad y la ética. Ella cancelaba cualquier cosa que considerara pecaminoso e inmoral, incluyendo la diversión, la sexualidad y cualquier comportamiento que no se ajustara a su estricta moralidad. Básicamente era una madre mocha poblana. El factor más importante a considerar de la vida de Ed Gein fue su infancia, los traumas y la forma en la que fue creciendo. Ya a los 7 años sacrificaba cerdos en la granja. Desde que nació le enseñó que las mujeres eran horribles y promiscuas y que ellas no eran obra de Dios. Le enseñaron a no tener relaciones sexuales, a no tener amigos, a no desobedecer a Dios o se iría al infierno. Ed fue un niño tímido y aislado. La relación con su madre fue tensa y dominante. La madre tenía tanto miedo que esto fue lo único que le inculcó a la personalidad de su hijo. Lo tenía en un control tan extremo que hacía que dudara de sí mismo. Para él, ella representaba estar a salvo, así como la única fuente de afecto. Su influencia fue una construcción completa de su interno. Augusta aterrorizaba a sus hijos con historias de sexo y les enseñaba que cualquier inclinación a lo prohibido debía de ser completamente eliminada. Esto contribuyó en un futuro a la fijación que tenía Ed Gein por los cuerpos femeninos, mezclando el amor, la maternidad y el deseo. Prohibía a sus hijos cualquier tipo de diversión o entretenimiento, incluyendo videojuegos, lecturas de ficción o contacto social con otras personas. Les enseñaba que el mundo exterior estaba lleno de pecado y que solo la obediencia a Dios y una educación estricta podría salvarlos. El pequeño Ed vivía en una granja, la cual había convertido en un refugio oscuro, lleno de secretos, objetos extraños y recuerdos de una vida llena de opresión. Y el vivir en la granja con su mamá solamente hizo que se aislara más. En 1944 sucedió algo que intrigó a todo el pueblo. Henry, hermano de Ed Gein, había fallecido a causas misteriosas debido a un incendio que habría terminado con su vida. Lo más interesante de este caso es que el cuerpo también mostraba unos hematomas que eran fáciles de distinguir pero difíciles de justificar. A pesar de estas irregularidades, se decretó que había sido un accidente y que había muerto gracias al humo. A partir de ahí, las desgracias no faltaron. En 1945 fallecería Augusta y Ed se obsesionó con reemplazarla. Desde la muerte de su madre, a quien veneraba con una relación enfermiza, había empezado a desenterrar cadáveres y mujeres que él pensara se parecieran a su madre, intentando con sus pieles y restos crear algún tipo de reemplazo de ella. Sin embargo, esto quedó en el pasado y empezó a fantasear con pieles más frescas. Ahí se interesó mucho por libros de saqueos, anatomía humana y experimentos de los campos de concentración nazis. Ed Gein comenzó a cuestionar su sexualidad y consideró incluso someterse a una cirugía transgénero. Cuando consideró que le daba bastante miedo y que sería bastante costoso y doloroso, consideró amputarse los genitales. Y para ser mujer, él se ponía un chaleco mamario. 18 meses después del fallecimiento de su madre, Ed, impulsado por la soledad, el duelo, el estrés, la ansiedad y la depresión, comenzó a tener visiones extrañas, un síntoma creciente del trastorno esquizofrénico. El primer crimen sucedió cuando saquear cuerpos ya no era suficiente. Su primer víctima fue Mary Hogan, quien era dueña de una taberna. Pine Grove se encontraba únicamente a unos kilómetros de la granja de Ed. Tenía 51 años, era alemana, vulgar y mal hablada, algo completamente contrario a lo que le había enseñado la mamá de Ed. Esto habría generado en ella una fascinación e interés. La noche del crimen, Ed entró a la taberna con una calibre 32, le apuntó y de un solo plomazo la asesinó instantáneamente. Arrastró su cuerpo hasta el auto y la llevó a la granja. Para la gente del pueblo, la desaparición de Mary fue algo desconcertante. Muchos sospecharon que ella había decidido mudarse y ya que tenía un carácter bastante intenso, lo veían viable. Nadie imaginó que era un hombre solitario el que estaba detrás de esta atrocidad. En la granja, Ed había tratado el cuerpo de Mary como lo había hecho con los otros cuerpos que había desenterrado del cementerio. Lo descuartizó y guardó partes en su casa como trofeo. Este crimen marcó un punto de no retorno en su vida. Dejó de ser un ladronzuelo de tumbas para convertirse en un asesino.
Durante 3 años logró ocultar el asesinato de Mary Hogan sin levantar sospechas. El segundo asesinato de Ed ocurrió en 1957 y finalmente lo habría llevado a su captura. La víctima se llamaba Berenice Worden, una mujer de 58 años que dirigía una tienda de suministros a unos cuantos kilómetros de la residencia de Ed. Durante semanas, Ed había observado su rutina y planeó cómo se la podría llevar sin que nadie sospechara. Un día, Berenice se encontraba sola en su tienda. Ed llegó con su característica timidez, actuando como si fuera un cliente común y corriente. En un momento de descuido, sacó nuevamente la pistola y con un solo balazo terminó con la vida de Berenice. Esta vez, sin embargo, algo salió mal. Ed había dejado un poco abierto el cobertizo, haciendo que salieran olores extraños y que los vecinos alertaran. El verdadero descubrimiento ocurrió cuando el hijo de Berenice acudió a la policía. La investigación condujo rápidamente a la granja de Ed Gein. Y al registrar su casa, los oficiales encontraron una escena digna de película de terror. Cadáveres desenterrados, restos de personas, huesos por todos lados, cráneos y, por supuesto, cosas hechas por piel humana. Finalmente, el cuerpo de Berenice fue encontrado en el cobertizo, de cabeza, parcialmente desmembrado y con su piel lista para ser utilizada como materia prima de algún mueble. Ed Gein fue arrestado sin resistencia. Cuando la interrogaron y le preguntaron por ella, su respuesta fue desconcertante. Él dijo: "No está desaparecida, ella está en mi granja". Dentro de la casa, la policía encontró diferentes artículos hechos con piel humana, máscaras de caras, vulvas, cráneos utilizados como herramientas de cocina, fundas de sillas, cinturones o lámparas. El escenario no solamente impactó por la violencia, sino por la obsesión ritualizada que había mostrado al crear todos estos artículos. Ed Gein no mataba al azar. Sus asesinatos y su conducta estaban relacionados a la necesidad de poder recrear de alguna forma u otra a su madre. Ed Gein fue arrestado sin resistencia y llevado a la comisaría. Durante los interrogatorios confesó sus crímenes con una extraña mezcla de calma, explicando la obsesión que tenía con su madre y el deseo de recrearla con los nuevos artículos que tenía en su hogar. Admitió haber matado a Mary Hogan en 1954 y a Berenice Worden en 1957. Justamente por esas fechas también desapareció una niñera cerca del lugar donde había atacado Ed Gein, pero esta muerte no se le puede confirmar. Durante el proceso, los médicos dijeron que Ed Gein no se encontraba en su sano juicio y fue diagnosticado con trastorno esquizofrénico y psicosis. Por esta razón, fue declarado incompetente para ser juzgado y fue enviado al Hospital Estatal de Mendota. Ahí permaneció la mayor parte de su vida. En 1968 se consideró que había recuperado de parte parcial su lucidez, por lo que enfrentó un juicio de homicidio. Fue declarado culpable, pero nuevamente se le regresó al hospital psiquiátrico. Ed Gein pasó el resto de sus días en el hospital, viviendo en relativa calma y aislado del mundo exterior. Murió en 1984 a la edad de 77 años, siendo considerado por muchas personas en el hospital como el paciente modelo, educado y amable. Falleció tras luchar contra cáncer y una insuficiencia respiratoria. El psicólogo y psiquiatra que entrevistó a Ed lo consideró esquizofrénico y un psicópata sexual, describiéndolo con un apego anormalmente intenso a su madre. Algunas personas consideran que también pudo haber sido víctima de trastorno bipolar, paranoico respecto a sus prácticas, signos de trastorno antisocial, ya que no mostraba remordimiento alguno por sus asesinatos y actuaba como si no hubiera hecho nada malo cuando se le interrogaba. Ed Gein habría padecido esquizofrenia desde una edad muy temprana, la cual con el paso de los años se fue agravando considerablemente. La genética también pudo haber influenciado bastante en su estilo de vida. Recordemos que Augusta tenía sus propios problemas psicológicos y su padre era un alcohólico. Esto habría contribuido a los posibles problemas psicológicos que tenía Ed. Aunque abandonó la escuela de forma prematura, Ed era considerado como una persona muy inteligente. Y por si tenían dudas, sí, también practicaba necrofilia con los cuerpos. La existencia de Ed Gein ha creado una gran cantidad de personas con un interés, dedicándoles canciones, películas o libros. Una de estas podría ser Psicosis de Alfred Hitchcock, La Masacre de Texas de Toby Hooper, El Silencio de los Inocentes de Jonathan Demme, The Ranch de Alan Ormsby, libros como Deviant de Harold Schechter, Psycho de Robert Walsh o The Ed Gein File de Philip Lane. En música podemos encontrar una canción llamada Ed Gein de The Misfits, Nothing to Gain de Mood Jane, Dead Skin Mask de Slayer o bandas como Macabre. Ed Gein introdujo a la cultura popular un asesino que no solamente mata, sino que descompone y manipula cuerpos, con tal de satisfacer sus propias obsesiones. Inspiró el arquetipo de asesino con fijación materna, muy presente en películas y literatura de terror psicológico.
Su historia fue el origen de una tendencia en el horror que se mezcla con la ficción, creando personajes que son cada vez más fascinantes y espeluznantes. Déjame en los comentarios si te gustaría saber de otro asesino. ¿Y tú ya sabías todo esto de Ed Gein?